Segundo libro de Samuel, capítulo 11, el adulterio y la traición de David. A través de la historia que nos relatan los libros de Samuel hasta este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, el capítulo 11, hemos constatado que Dios llevó a David a alcanzar el trono de Israel y a conquistar otros pueblos alrededor. De hecho, lo vimos en los capítulos anteriores, cómo fue que Dios respaldó a David para conquistar a otros pueblos y extender la región geográfica de Israel. Y así es de que David reinó sobre, podría identificarse a todo un imperio. Sin embargo, desde el capítulo anterior vimos que en la guerra en contra de los amonitas, David comenzó a descuidar su responsabilidad, la responsabilidad de un rey en aquel entonces, cuál era siempre estar al frente de la nación, eh, sobre todo en las guerras, y sobre todo por la condición de la formación que tuvo David. El asunto es que David comenzó a delegar la responsabilidad en sus hombres de confianza. Comenzó a dejar de estar alerta. El hecho de que la vida de David, en algún momento de todo este éxito que tuvo, comenzó a tomar un rumbo distinto al camino establecido por Dios, justo después de haber alcanzado todo este éxito, porque David apartó los ojos del Señor en un momento dado y la consecuencia de ello fue que cayó en pecado. Siempre. Cualquiera, cualquiera que comienza a alejarse del Señor y irremediablemente la consecuencia es el pecado. El pecado llevó a David a un quebranto espiritual y físico impresionante al grado de casi destruir su vida. Sin embargo, justo en este tiempo de decadencia, David hubo un momento en que se humilló al Señor y clamó por su perdón. Entonces la misericordia de Dios le salvó de la muerte. No obstante, el pecado de David dejó una huella en su vida, en su hogar y en la nación. Entonces, sí, el Señor perdona, sin embargo, las consecuencias muchas veces no se borran, quedan las secuelas del pecado. Y eso es lo lamentable, eso es algo que David en su momento lamentaría muchísimo. Dice desde el verso 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, fíjense bien cómo lo describe este pasaje, al tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Bueno, aquí esto es muy importante, aquí cuando se refiere a aquel tiempo de guerras, eh, normalmente se llevaban, habla de un tiempo, ¿por qué? Porque normalmente las guerras se llevaban a cabo preferentemente en la primavera. ¿Por qué? Porque en invierno las condiciones climáticas dificultaban de manera general los combates. Entonces, por esa razón, el texto refiere al tiempo en que salen los reyes, al tiempo en que salen los reyes a la guerra. Y como vemos, es muy específico en la referencia a los reyes, pues normalmente eran los reyes los que siempre iban al frente de la batalla. Pero David no lo hizo así, sino que se quedó en Jerusalén. Desde el primer versículo de este capítulo podemos ver un paralelismo, si ya hemos aprendido a leer la Biblia en este sentido, porque te das cuenta del trabajo de Satanás. Porque mientras Joab y el ejército acechaban a Rabá, Satanás acechaba a David. Espiritualmente podemos apreciar dos sitios de guerra.
Y bueno, dice el verso 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, es decir, estaba de ocioso. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Así de fácil, así de concreto lo describe este pasaje. Sin embargo, es terrible lo que sucedió. Y si nos damos cuenta, esto que se menciona aquí acerca de que se purificó de su inmundicia, se habla de un aspecto ritual. Pero la pregunta es, ¿realmente se purificó delante de Dios? ¿Estaba purificada delante de Dios? Eso fue justo lo que sucedió con el sistema sacrificial, que tenía que llegar a un punto de la historia en que tenía que dejar de existir. ¿Por qué? Porque el hombre, y tanto los hombres como las mujeres, finalmente no habían entendido, no entendieron el propósito real del aspecto sacrificial, del aspecto simbólico de la purificación que tenía que llevarse a cabo. Esto fue un acto meramente ritual, religioso. ¿Por qué? Porque la inmundicia prevaleció. Y no solamente en Betsabé, sino en David. Entonces, si nosotros analizamos el contexto, en contexto, la actitud que tuvo David, podemos confirmar que este pecado que cometió en realidad fue el clímax de un pecado con el que David había estado batallando desde siempre, pero que en realidad nunca había decidido sacar de su vida el pecado, este pecado específico. Una de las cosas que hemos aprendido acerca de la forma en que el pecado trabaja en la vida de las personas es que cuando se encubre, cuando tú encubres el pecado y lo justificas bajo cualquier argumento que contradiga los mandamientos de Dios, ese pecado va a prevalecer en tu vida, generando otras actitudes de pecado. Pecado genera pecado mientras tú decidas no sacarlo de tu vida. Ese es el peligro, ese es el gran problema. Y la razón de esto es que el pecado que no es rechazado por las personas provoca una ceguera espiritual. Es justo eso, cuando la persona insiste en mantener su pecado en su vida, llega un punto en que la persona comienza a dejar de tener un discernimiento espiritual acerca de su propia vida, de lo que hace. Y eso es lo peligroso, porque eso permite que las personas permanezcan satisfaciéndose en dicho pecado sin poder advertir las terribles consecuencias de esa conducta. Y es lo que estaba pasando con David. La vida de David desde siempre se caracterizó por ir en contra de la fidelidad, que es la esencia del matrimonio. Hablando en ese aspecto del matrimonio, y llegó a tener esposas y concubinas al mismo tiempo. Pero David no quiso erradicar ese pecado de su vida, y sino que lo abrazó, lo consintió, se quedó con ello, se complació en su pecado. Y la consecuencia a la que estaba llegando era tomar a la esposa de uno de los hombres más fieles de su ejército. David cometió el pecado de adulterio, y la ceguera que le causaría ese pecado le llevaría a consumar otro pecado aún más terrible, el homicidio de un hombre ejemplar. Imagínense nada más. Así es de que, ¿podía Dios evitar que David cayese? Bueno, sabemos que Dios siempre provee una salida. O sea, ahí está la tentación, pero Dios nos provee una salida. Y no es que Dios nos tiente, no. Siempre va a haber circunstancias en las que te encuentres en la posibilidad de pecar, pero también en la posibilidad de encontrar la salida a esa tentación. Así es de que
¿Qué fue lo que pasó? David rehusó tomar la salida y decidió entregarse a la tentación, cayendo en el pecado de adulterio. Primera carta de Corintios, capítulo 2, no me acuerdo, no lo tengo registrado, pero dice en esa primera carta de Pablo a los Corintios, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? Así es de que imagínense qué fue lo que sucedió con David. Teniendo la oportunidad, ¿qué oportunidad te imaginas que tú pudo haber tenido David en ese momento para evitar cae en pecado? Desde el momento en que vio a esa mujer, voltear la mirada y pedirle a Dios ayuda. Siempre debemos acudir al Señor. No somos tan fuertes, no somos tan fuertes como para decir no necesito de Dios y yo puedo solo con la tentación. Necesitamos de la ayuda del Señor. Y en su momento es importante que eh, dejar de lado el orgullo, la soberbia y humillarnos al Señor y pedirle ayuda. En otras ocasiones les he comentado que muchas veces es importante y resulta muy bien pedirle al Señor que nos quite el pensamiento que de repente llega a nuestra mente. Ahí está la tentación. Es muy natural y es muy normal, a cualquiera le puede suceder, pero lo importante es a tiempo pedir socorro. Señor, ayúdame, quítame eso de mi mente, eso está mal, quita eso de mi mente, Señor. Y orar al Señor. Y de verdad es fascinante cómo es que el Señor en ese momento de inmediato te limpia, te purifica la mente y evita que se corrompa tu corazón. ¿Tuvo David la oportunidad? Claro que tuvo David. David tuvo la oportunidad. Así es de que, bueno, finalmente no la tomó. Decidió complacerse. Decidió continuar con su pecado. La consecuencia de haber continuado en esa debilidad generó que David pasaba por una experiencia devastadora en su vida. La ironía de esta terrible experiencia por la que pasó David fue que mientras los ejércitos de David derrotaban a los amonitas, David estaba siendo derrotado por la tentación, por el pecado. Lo que aprendemos de este pasaje es que la ociosidad que no puede generar nada bueno, finalmente, por el contrario, un estado ocioso es el estado perfecto para que Satanás cumpla sus propósitos en quienes se encuentran en la debilidad de su carne. Porque la ociosidad es justo eso. Es una debilidad en la carne, en las personas, en donde las tentaciones siempre van a estar al orden del día. Así es de que es importante que nosotros aprendamos las lecciones que podemos leer en las escrituras. Lo que sucedió a David fue justo eso. David se encontraba en la abundancia de su reino. El profeta Ezequiel, citando el juicio que recibieron las ciudades de Sodoma y Gomorra, reprendió a Israel, el Señor, a través del profeta, por causa de su pecado, generado por la abundancia de la ociosidad. Así lo describe el profeta. Esto en el contexto de la infidelidad de Jerusalén, a quien el Señor reprendió comparándola con aquellas ciudades perversas. Imagínate nada más, Ezequiel capítulo 16. Dice a partir del verso 48, dice, vivo yo, dice el Señor, Dios, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan,
y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido del menesteroso. ¿Qué fue lo que sucedió con David? Estaba de ocioso, estaba en un lugar donde no debió de haber estado, porque su lugar era justo con su ejército, en la batalla. Pero no lo hizo así y finalmente cayó en pecado. Betsabé quedó embarazada y en cuanto se dio cuenta de esto, pues lo hizo saber a David. Algunos comentaristas que pretenden justificar en parte la actitud de David consideran que Betsabé le pidió a David que hiciera todo lo necesario para ocultar lo que había pasado y evitar así el castigo de la muerte. Porque esa era la consecuencia finalmente de dicho pecado, el adulterio. Sin embargo, el pasaje no dice eso. Ese es el problema de muchos que de repente meten en el texto lo que no es, lo que no se ve, lo que no podemos leer. Y suponer algo así sería injusto. Sería injusto descargar esa intención en Betsabé porque el texto literalmente adjudica a David toda la responsabilidad de lo que pasó. Y de ninguna manera se expresa que Betsabé haya hecho algo más allá de informarle a David que estaba encinta. Levítico capítulo 20 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué significa este mandamiento? Significa que ambos tienen la responsabilidad. Por esa razón la mujer también moría. No significa que Betsabé no tuvo no tuvo culpa. Claro que sí, pero no significa que le haya dicho, haz esto, haz lo que tengas que hacer para que no muramos, ¿no? Eso es ya hablar de lo que no podemos leer en la escritura. Lo que sí es cierto que David era consciente y se preocupó de que las consecuencias de este pecado, de acuerdo a la ley, y de acuerdo a la ley, debía morir, tanto David como Betsabé. El mandamiento implicaba la muerte para David también y no solamente para Betsabé. Por ello, la redacción no habla de que todo el plan para matar a Urías fue eh, solamente fue de los dos, fue de David en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué comenzó a generar este plan David? Porque muerto el esposo, pues quedaría oculto el pecado para el pueblo, pero para el pueblo, no para Dios. Y el Señor no dejaría esta acción sin castigo. Así es que David mismo trataría de evitar su vergüenza y su propia muerte. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? En lo oculto estaría tramando todo esto. Y una vez más, ya había cometido un pecado, pero el ocultar, el abrazar el pecado, el complacerse en ese pecado, le estaba haciendo a David cometer otros pecados más, involucrando incluso a el comandante de su ejército. Dice el verso 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías a Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Aquí ya estaba generando este plan maquiavélico David. ¿Por qué? Porque David lo que pretendía era que Urías durmiera con Betsabé, para que en el futuro las circunstancias aparentaran que el niño que naciera
fuera de Urías. Sin embargo, Dios no iba a permitir que eso pasara. Y como vemos, el tratar de encubrir el pecado solo provoca que las personas cometan otros pecados. La actitud de David fue vil y con total falta de temor a Dios, pretendiendo que su pecado no traería consecuencias. Pues eso es una ilusión absurda. El pecado siempre trae consecuencias, por supuesto. Dice, y continuamos ahí en el verso 10, dice, y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjense nada más. Qué vergüenza para David. La respuesta de Urías le estaba demostrando que Urías era honorable. Contra la artimaña de David, Urías hizo valer su integridad, la lealtad al propio David y a la nación. A Urías sí le importaba ser solidario con sus compañeros que estaban en el campo de batalla. Qué impresionante lección eh, le dio Urías a David. Al quedarse durmiendo a orillas del palacio y no descender a su casa, en honor a sus compañeros que se encontraban en ese momento luchando por Israel. Urías se solidarizó con la situación en la que se encontraban sus compañeros, porque ellos se encontraban al aire libre en el campo, con tanto lo que esto representa, mientras que los habitantes de la nación pues, se encontraban seguros en sus tiendas y Urías no consideró justo esto, que él se fuera a descansar, mientras que sus compañeros se encontraban soportando las inclemencias del campo. La referencia al arca que se encontraba en su tienda, pues es una referencia al arca de Dios, que también tenía su tienda donde habitar. Urías era un verdadero soldado de Israel y aunque se encontraba lejos del campo de batalla, pues su corazón estaba en la batalla, su corazón era leal. La actitud de Urías era una actitud que David pues ya había perdido para este momento. No se encontraba ya David en esta actitud, una actitud que a tiempo atrás tuvo David. Dice el verso 12, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salía a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea, no pudo con un plan, continuó con un plan más perverso. Finalmente David actuó como un instrumento de deshonra delante de Dios, porque después de fallar en sus dos intentos para encubrir su pecado, David planeó la muerte de Urías. David escribió instrucciones a Joab y Urías finalmente cargó él mismo su pena de muerte en aquel mensaje, porque David envió órdenes a Joab para que pusiese a Urías al frente de batalla. En lo más recio, es decir, en un lugar donde no debían colocarse. ¿Por qué? Precisamente porque era una especie de suicidio. ¿Hasta qué grado llegó la bajeza de David que no le importó ordenar la muerte de un hombre leal y valeroso, guerrero? David nunca había actuado tan vilmente
ni con sus propios enemigos se había portado de esta manera. Dice el verso 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió Urías Eteo. Finalmente se cumplió el propósito de David, la muerte de Urías. Nuestro aprendizaje debe centrarse en el hecho de lo fácil que puede ser que nos apartemos del camino de santidad para entrar en un camino de maldad. Porque para ello basta una mirada, un pensamiento, una actitud para generar esta oportunidad perfecta para el acusador, para Satanás. Es justo lo que espera. No es que Satanás te haga hacer eso, no, eso es cosa tuya, es de la concupiscencia propia de la persona. Es ahí donde la gente se equivoca muchas veces y piensan que Satanás es el que hace que pequemos. No es cierto. Eso es una mentira. La maldad nace de nuestro corazón y Satanás simplemente es un instrumento que está esperando precisamente eso para acusarnos, para después en nuestra conciencia acusarnos de pecado, incluso en el peor de los casos, sentirnos inmerecedores del perdón del Señor. Pero ese es justo el trabajo de Satanás, pero no es que nos haga pecar. David ya traía esto desde años atrás, desde siempre fue así. Y bueno, el pecado del adulterio fue una consecuencia, el clímax de este pecado de la infidelidad que tuvo David. Y para poner en justa medida lo que ocurrió con David, consideremos que algo bien importante, David fue un hombre escogido, fue un hombre ungido por Dios. Fue el depositario de una gran promesa, el que gozaba de muchas bendiciones y victorias de parte de Dios, y con todo ello no estuvo en la actitud espiritual idónea para soportar la tentación y cayó en pecado. Y esto le llevó a convertirse en un instrumento de razón. Dice Pablo, describe en un utensilio de deshonra delante de Dios. Dice Pablo en Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mesías. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este error cometido por David es la prueba más clara de que no es el diablo quien nos hace pecar, sino que pecamos por nuestra propia concupiscencia y por la condición de nuestro espíritu. El diablo solo usa nuestro pecado para exhibir nuestras fallas, cual acusadores, haciéndonos sentir que somos viles y que no tenemos derecho a ser considerados hijos del reino. Sin embargo, más adelante seremos testigos, más adelante en este libro de Samuel, seremos testigos de cómo fue que David, reconociendo su gran pecado, se humilló ante el Señor y sin justificarse clamó por su perdón y Dios le perdonó y David fue perdonado. De manera que, por otro lado, esta es una gran lección para todos nosotros, para todos los creyentes, en el sentido de que todos podríamos pecar. Hablando de justicia y que no juzguemos tan duramente a David en un momento dado, ¿no?
como sintiendo nosotros exentos de caer en un pecado así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podríamos pecar si dejamos de estar alertas, si comenzamos a ser ociosos, en lugar de mantenernos ocupados, tanto física como mentalmente, ante las responsabilidades que todo creyente tiene. O sea, las responsabilidades de todo creyente permanecen y son para siempre, hasta el último día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es parte de ser integrante del reino. Ser conscientes de esto nos va a impedir juzgar tan duramente a David. Porque, como lo mencionamos anteriormente, si David, habiendo recibido todo lo que recibió, ¿sí?, cayó en pecado, con mucha mayor razón, cualquiera de nosotros podríamos también caer en ese pecado. Lo más delicado y triste de este asunto es que, aunque sepamos que Dios nos puede perdonar, es más, Él ha prometido que si nos arrepentimos de corazón, sinceramente, nos perdona. Sin embargo, las consecuencias muchas veces son irreparables, como en este caso, la muerte de Urías. ¿Cómo reparaba David la muerte de Urías? ¿De un justo? Pues no. O cualquier otra circunstancia que haya surgido, el fruto de este embarazo de Betsabé. Se encargaría Dios, y lo vamos a ver más adelante, se encargaría Dios de limpiar ese pecado. Y lamentablemente tendría que morir ese bebé. Terrible. El perdón no quita las consecuencias, las secuelas del pecado. Y eso es algo con lo cual David tuvo que cargar el resto de su vida. Dice el verso 18, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse, pues sí, ya sabía Joab que se iba a enojar por haberlos mandado a ese lugar tan peligroso, cuando debieron haberse abstenido de eso. Dice, y te dijere por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir, no sabías lo que suelen arrojar desde el muro, quien hirió a Abimelech, hijo de Jerobal, no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda del molino y murió en Tebes. ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Es decir, como diciéndole, se cumplió lo que querías. Entonces, finalmente David tuvo un cómplice para cometer el asesinato de Urías. Joab sabía que las órdenes que dio, pues derivaban de una clara intención para hacer que Urías muriera al frente de la batalla, poniendo a Urías en una línea suicidia, por decirlo de alguna manera. Y Joab sabía que cuando el mensajero le hiciera el conocimiento a David que había muerto Urías, entonces David se iba a calmar. Bueno, cuando menos se cumplió mi propósito. Esto hizo David y Joab, los hizo cómplices, los unió en esta complicidad para matar, para cometer un acto vil en contra de de uno de los hombres más fieles al rey y a Israel. Imagínense. La referencia que Joab hizo a este caso de Abimelech, ustedes recuerdan, lo analizamos, lo estudiamos en el capítulo 9 del libro de los jueces. Un acontecimiento por el cual una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino, literalmente, y le dio en la cabeza a Abimelech. Y entonces Abimelech le dijo a su escudero que lo atravesaba con su espada para que la gente no dijera que una mujer lo había matado. Pero bueno, finalmente todo quedó registrado. Entonces dice el verso 22, continuamos, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado.
y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Bueno, finalmente estaba complacido con Joab. La respuesta de David demuestra la condición en la que nos puede colocar el pecado. La frialdad con la que respondió David al mensajero demuestra que ni siquiera se conmovió por la muerte de Urías. El pecado ciega los ojos, endurece el corazón, cauteriza la conciencia y quita al hombre todo sentido de justicia y de honor. Dice el verso 26: oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, seguramente igual de forma ritual. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho, fíjense bien cómo dice el pasaje, y dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. David se encontraba en tal condición que absurdamente llegó a considerar que sus preocupaciones habían pasado después de la muerte de Urías. David simplemente dejó de pensar, simplemente dejó pasar el tiempo de luto por Urías y sin más se unió con Betsabe, le mandó traer. Sin embargo, el texto al final de este capítulo nos deja ver claramente que Dios no iba a dejar pasar esta infamia sin las consecuencias correspondientes tanto para David como para Betsabe, porque su castigo iba a ser muy lamentable. Dios no iba a dejar pasar esta transgresión de David por una razón muy importante, porque la restauración de David era fundamental por causa del pacto acerca de la dinastía eterna, por la cual el proceso de purificación que iba a tener David sería muy doloroso para David y para Betsabe. Continuamos con esta historia.